podemos pensar que somos autosuficientes, hasta que llegan situaciones como estas que nos muestran que todos somos frágiles. En ese proceso, Marco, créeme que era como que si tú tratabas de retener agua entre los dedos, wow, pero no podías. No podía, sí. Era que tú estabas impotente, era que tú no podías hacer nada. Su hijo falleció, en pocas palabras. Pero resulta que Dios siempre ha estado al control. Amén. Desde ese momento yo empecé a sustituir, vamos a decirlo así, la frase de Dios toma el control por Dios siempre está al control. Dios te bendiga. Bienvenidos a esta primera edición de tu canal Tiempo con Dios. Hoy estamos en este lugar para tocar un tema bastante interesante y fundamental. Es la fe en tiempos difíciles. Hoy estamos con un invitado muy especial, un hombre de valor, un hombre de guerra. Hoy nos acompaña en tu canal Tiempo con Dios nuestro hermano pastor Marcos Núñez. Bienvenido, pastor. Bien, bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación y la oportunidad pues de estar acá en este espacio, Tiempo con Dios, y hablar de temas de edificación para lo que es la fe cristiana y la importancia pues de la fe para cada uno de nosotros, lo que hemos decidido seguir a Jesucristo. De verdad que muy agradecido por la invitación. Bien, mi hermano pastor, contento que estés con nosotros, hablando de este tema bastante interesante, la cual es fe en tiempos difíciles. Hablar de la fe y conocer un poco de la fe según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 es bastante interesante. Pero en tu postura, a tu perspectiva, ¿has pasado algún momento complicado donde tu fe ha sido probada, un momento difícil que puedas compartir con nosotros? Sí, indudablemente la fe es la esencia del ser humano. Yo soy de los que pienso que la palabra no se equivoca cuando dice que el Señor a cada uno de los seres humanos nos dio una medida de fe, nos dio una capacidad, un don para creer. De hecho, por eso muchas personas creen en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una semilla de fe. Pero cuando el hombre encuentra a su hacedor, cuando el hombre encuentra a su creador, pienso que la fe, el don que está en nosotros, hace clic con la esencia original, que fue Dios, que fue quien nos creó, que es el creador, aunque muchos quizás no lo nieguen porque no lo hayan conocido. Pero cuando venimos al Señor, conocemos la esencia. Y evidentemente la fe deja de ser un mito para hacer realidad en nuestras vidas. Y evidentemente la fe es probada. La fe evidentemente es puesta de alguna forma a prueba para saber y ver de qué estamos hechos. Y yo evidentemente, como cualquier otro, como cristiano, como hombre de Dios, como un hombre de fe, han habido procesos y situaciones en mi vida en donde mi fe yo digo que ha crecido al punto de que dejó de ser quizás ese mito para ser una herramienta fundamental para afrontar la vida. Y así que sí pienso pues que la fe, en una ocasión, te cuento, Marco, yo creí en el Señor Jesucristo cuando tenía como 12 años. Yo fui invitado por un familiar a una campaña de estas de ciudad que se hace en aquel momento, el Estadio de la Sabanita, en lo que es Semana Santa, siempre se hacía una campaña evangelística. Y el último día de esa campaña, yo fui invitado por unos familiares a compartir pues con eso. Y yo fui. Desde muy pequeño yo había sabido y entendido quién era Dios. Y había de alguna forma había sido enseñado a creer en Dios y a poner en prueba, en manifiesto en mi fe. Pero yo había reflexionado en todo ese tiempo y yo decía, Dios debe pedir algo más de mí, o sea, Dios merece más de mí. Y yo consideraba que la forma como yo llevaba mi fe, que era esporádicamente asistir quizás a un evento religioso, era suficiente, pero eso no me llenaba. Y en esta búsqueda, yo intenté conocer a Dios
desde distintas facetas, te puedo decir de distintas facetas religiosas. Recibí clases con uno y otras corrientes, pero aún allí yo decía, yo no conozco a Dios, yo no sé qué es lo que Dios realmente quiere conmigo. Cuando yo fui a ese evento, a esa campaña, en el año 95, 96, yo era un niño y yo escuché todo el mensaje. Y cuando aquel hombre hizo el llamado para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, yo recuerdo que yo me moví, yo le pregunté en algún momento a alguien que estaba ahí, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, tienes que pasar allá y hacer una oración. Pero yo sabía que yo quería explorar más mi fe. Y en ese momento me acerqué, reconocí a Jesús como Señor y Salvador, entendí que había algo de que arrepentirme y un paso que dar en mi vida. Y a partir de ese momento me interesé por conocer a Dios a través de su palabra. Esto me llevó a la iglesia, allí fui creciendo, pasé mi adolescencia. Como adolescente, evidentemente, uno vive ciertas etapas. Años después, ya de alguna forma afirmando mis pasos en la fe de Cristo, empieza el Señor a formarme y empieza el Señor a fortalecer, a llenarme de su palabra, a llenarme del conocimiento de su palabra. Eso llevó a mis líderes, a mis pastores, a ungirme como evangelista. Dios me llama como evangelista. Amén. Pero allí quizás cualquiera puede pensar, wow, o sea, si te ungieron evangelista, es que, wow, has crecido, eres un hombre, eres una persona que ya la fe ha sido probada. Y apenas empezaba la situación. Amén. Pastor, disculpe una pregunta. Cuando usted me cuenta que está pasando este transitar en su vida, que se acerca a Dios, que comienza a buscar a Dios, que a los 12 años da ese paso de fe, evidentemente, ¿qué tiempo fue el trayecto que usted luego lo unge como ministro evangelista en el Señor? Bueno, yo reconozco al Señor como en el año 95, me bautizo como un año después y pasó bastante tiempo, porque después, como te digo, afirmo mis pasos y no es sino hasta el año 2009 cuando el Señor me prepara y me hace el llamado al ministerio, y por medio pues de las autoridades de la iglesia fui ungido como evangelista en el año 2009. Pero como te decía, apenas allí empezaba un proceso de fortalecimiento de fe, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros conocemos de Dios y sabemos quién es Dios, y conocemos por la palabra las proezas que Dios ha hecho, porque leemos en la palabra cualquier cantidad de proezas y la creemos. Pero cuando pasan cosas que tocan tu vida, entonces pasa algo como lo que le pasó a Job. Y Job dice, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Ve, te cuento. 15 días después que a mí me unge evangelista, mi esposa para ese momento, ya yo estaba casado, hacía unos 3 años antes, ya tenía una bebé, y mi esposa nuevamente está embarazada para ese momento, en el año 2009, cuando me unge evangelista. Incluso para esos días de que me unge, el embarazo estaba llegando ya a término, porque estaba ya ella en el último mes de embarazo. 15 días después, nace nuestro segundo hijo, Josué se llama él, y ya él tenía nombre, ya teníamos todo preparado, todo estaba bien, mi esposa un embarazo totalmente saludable, nosotros como familia esperando pues a el bebé, y el niño nace, pero tan pronto el niño nace, el niño presenta una serie de complicaciones de salud. Los médicos nos hacen saber que el niño tiene una serie de patologías o de indicios de patología, inmadurez pulmonar, taquinea, unas pulsaciones aceleradísimas y además de eso una infección que la llaman sepsis neonatal, en donde el niño tenía una infección pero que todavía no sabían los médicos, no se había focalizado, estaba en un proceso. Con todo y eso, el médico tratante me dice, quédate tranquilo, lo vamos a dejar ahí en incubadora y
unos 3 días ya te estás llevando tu muchacho para la casa. Ok, en fin, bueno, mi esposa sale bien, empezamos a lidiar con lo del niño, pero esto solamente era el principio. A los 3 días no era que nos estábamos llevando al niño a la casa, era que cada día el niño empeoraba más en su situación. Wow. Cada tratamiento que hacía la ciencia médica no daba el resultado. Los médicos llegaron al punto en el que, bueno, fueron buscando especialistas de mayor rango, de manera de que, bueno, vinieran y evaluaran el caso. Fue el niño pasando por varias manos. Todos intentaban hacer lo mejor que pudieran. Pero date cuenta, en ese momento yo pasé de esperar 3 días que la ciencia médica decía a entender que yo estaba dependiendo de Dios, que era Dios el que tenía la última palabra sobre la vida de mi hijo. Amén. Y créeme que se dice fácil, pero es bastante complejo, porque en esos momentos yo le decía al Señor, Señor, yo entiendo el sacrificio que no solamente hizo Jesús, sino que hiciste tú al entregar tu hijo. Porque si mi hijo me duele, que está allí, que está luchando por su vida, es un bebé, ¿cuánto más te dolió a ti entregar a tu único hijo para que muriera por mí? A los 3 días después del nacimiento del niño, el niño presentó un paro cardiorrespiratorio. El niño estaba en ese momento, mi esposa tocándolo, acercándose a él, que le permitieron pasar al área restringida donde ella estaba. Y comienza un caos en esa sala. Sacan a mi esposa, empiezan a atenderlo, a darle reanimación. Nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento. El personal médico queda trabajando. Y en ese momento yo me derrumbo delante del Señor y le digo, Señor, decido creer que tú tienes todo el control sobre la vida de mi hijo. Que esto no ha venido por mal, que esto no ha venido porque tú tienes una cuenta contra mí, sino porque tú quieres mostrarme tu poder. Pasaron larguísimas horas y tanto. Y sale un personal médico y nos dice, después de un largo tiempo, el niño volvió a la vida. Muy grave, no lo van a poder ver todavía, no van a tener acceso a él y está en un área restringida, pero está vivo. Wow, pastor. O sea, usted me está queriendo decir que su hijo falleció, en pocas palabras. Sí, el niño tuvo un momento dado en el cual los equipos médicos, ¿sabes cómo están? Se quedaron allí, los ruidos, las alarmas. Nosotros vimos al niño hacer movimientos de desesperación, como alguien que se está ahogando, y allí se para todo. Pasado el tiempo, nos dicen que bueno, lo reanimaron. El niño volvió. Pasamos casi un día entero sin verlo ni siquiera a través de un vidrio, porque estaba en ese proceso. Tenía una sonda, no comía, lo tenían con oxígeno directo, y cada día que yo volvía al centro médico a mirar a mi hijo a través de un vidrio, ni yo mismo me mentía ni nada. Yo lo veía peor, más delgado, con menos fuerza, con más apariencia de estar sobreviviendo, porque era una respiración apneica que trataba, era un cuadro que podía quitarte el ánimo, la fe, porque a lo mejor tú estabas, yo estaba en mi casa, estaba orando, mi familia estaba orando, la iglesia estaba orando, uno se levanta en la mañana con el deseo de decir, no, seguro que lo voy a encontrar más bonito, lo voy a encontrar más rosadito, lo voy a encontrar más vivito, y era al contrario, lo encontraba más débil. Wow. Vienen los médicos, hacen un procedimiento más, dicen hay un procedimiento que se llama exsanguino parcial, que le quitan parte de su sangre, le colocan sangre de un donante para tratar de luchar contra la infección que el niño tenía dentro de su cuerpo. El doctor me dice, esto es un procedimiento bastante delicado, es un procedimiento que solo horas después, digo 72 horas, que es prácticamente 3 días, esperaremos si hay una evolución positiva. En ese lapso de tiempo te podrás imaginar la angustia, pero también la dependencia. Era la dependencia, era llegar al centro clínico y ya no
no tratar de retroalimentarme de la imagen que yo estaba viendo, sino que yo llegaba y cuando yo lo veía yo agradecía porque todavía estaba vivo. A todas estas, mi esposa, la familia entera, estábamos viviendo una prueba de fe porque ella ahora estaba en casa recuperándose de una cesárea, pero sin su hijo en los brazos. Y con la limitación que una persona recién operada tiene y a expectativas de qué noticias llegaban del centro clínico. O sea, todo esto era tratar de orar para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro ánimo, para fortalecer la familia. Eran muchas cosas a la vez. A todas estas pasaron los días. Después del exsanguino también un momento muy crítico en donde el niño prácticamente no reaccionó como esperaban los médicos al procedimiento y comienza más bien a apagarse. Se comenzaba a poner totalmente pálido todo su cuerpo y era un cuerpo como que estaba inerte. En ese proceso, Marco, créeme que era como que si tú tratabas de retener agua entre los dedos, wow, pero no podías. No podía, sí. Era que tú estabas impotente, era que tú no podías hacer nada. Y yo digo que la fe en tiempo de crisis lo que busca es que crezcamos al punto de entender que aún de las pequeñas cosas, Dios está al control. Amén. Atención a toda la audiencia. No es solamente hablar de fe, sino tener la experiencia, Pastor Marco, y vivir. Y no solamente eso, estar firme cuando llegue ese momento difícil. Correcto. Estar firme cuando llegue esa situación. Luego que pasan los días, van aumentando los días. ¿Qué tiempo duró allí su hijo en esa situación? Lo que habían estimado 3 días se convirtieron en 17 largos días. Wow. 17 largos días de incubadora, 17 largos días de todo lo que te estoy contando, de que no puede ingerir alimento, de que está en un proceso muy delicado, muy delicado. Los médicos, una de las cosas que yo le pedí desde el primer momento al personal médico fue, séame sincero, dígame las cosas como son, porque yo quiero saber a ciencia cierta en qué posición estamos. Los médicos me hablaban claramente y me decían, está grave, sigue pidiendo, era lo que me decían. Sí, sigue pidiendo, me decía. Y créeme que fueron momentos sumamente difíciles porque evidentemente la fe se pone a prueba y era todos los días estar a los pies del Señor, era todos los días estar confiando de que cada minuto de vida que a ese niño se le alargaba era porque Dios lo estaba sustentando. Amén. Porque básicamente sus propios órganos vitales no lo podían. Él no tenía la capacidad de inhalar oxígeno por sí mismo. A él se le colocaba oxígeno vía nasal prácticamente directo. Pasaron los días, fueron pasando y unos días antes, aproximadamente 3 días antes del día final dentro de la clínica, se acerca un médico tratante al cual yo aprecio y respeto mucho por su solidaridad y apoyo y me dijo, tengo que decirte algo, te voy a decir que ya nosotros hemos llegado a donde tenemos que llegar. Ya nosotros no tenemos, usó palabras como que ya no tenemos más nada que inventar. Wow. Ya todos los procedimientos lo hemos realizado. Se había agotado el recurso de ellos. El recurso que está en las manos de la ciencia, la cual reconocemos, Dios la ha puesto y ha llenado a hombres de sabiduría para desarrollar lo que es la ciencia médica. Había llegado a un punto en el cual no había retorno. Y él me dice, hasta acá hemos llegado, hasta acá, Marcos, no te voy a engañar, hemos hecho todo, hemos hecho los procedimientos, hemos puesto los tratamientos, hemos hecho todo, pero el niño sigue sin arrancar. Así fue la palabra que decía. Vamos a darle chance. Y mi respuesta en ese momento fue, con todo el respeto, y le dije, doctor, le voy a decir algo. Cuando el hombre dice hasta aquí, Dios entonces muestra su poder. ¡Wow! Poderoso. Y yo me aferré a esa palabra. Yo dije, el hombre tiene limitaciones, pero Dios es todopoderoso. Hermano, 3 días después, comienzan a hacer, 2 días antes, pero ya el 3er día, para resumir, sacaban al niño de la incubadora, respiraba,
sin asistencia, seguía saturando su oxígeno, succionaba de la mama de su mamá, tenía funciones, el niño comenzó a evolucionar. Y el médico me dice, si mañana amanece así y no da ninguna novedad en la noche, mañana se lo llevan. Véngase temprano. Y yo me voy y le digo a mi esposa, mañana vamos a la clínica, pero vamos temprano. Y ella me dice, yo tenía días, yo la llevaba en las tardes, la llevaba en una silla de ruedas para que ella, y yo le digo, mañana vamos temprano. ¿Qué temprano? 6 de la mañana. Y eso, quédate quieta. El otro día nos fuimos tempranito en la mañana. El doctor entró nuevamente, colocan al niño con ella, y me dice, le dice a ella, no lo sueltes, quédatelo ahí, déjame hacer un papeleo, que se lo llevan hoy. Hermano, hicieron su papeleo, salimos. En ese proceso hubo un médico que lo fue a ver y lo vio que estaba muy, muy, muy delicado. Tanto así que él solo fue como que observó y ya. Cuando íbamos saliendo por la puerta del centro de salud, él nos ve con el niño y me dice, un momentico, ¿ese es el bebé? Sí. Y él se para y le dice a otros que estaban allí, dice, mira, este tiene un propósito grande. Wow. Porque si ustedes supieran cómo estaba él de grave, no se imaginan lo que es que vaya saliendo de aquí con vida. Pero yo decía, en ese momento yo sentía o saboreaba una victoria. Yo decía, wow, Dios mío, tú fuiste benévolo conmigo, a ti te plació regalarme este milagro, responderme mis oraciones. O sea, yo entendí que Dios y mi fe, hubo una conexión tal que Dios le plació darnos un regalo, darnos un milagro. Días después, el médico nos dice, tiene que haber unos seguimientos sobre el niño. Porque hay una serie de cosas que suceden cuando los niños quedan en una situación así. Como te digo, oxígeno directo por muchos días, no se mueven en la incubadora, están en una sola posición, el niño respiraba con mucha dificultad. O sea, una serie de cosas que podían afectar su desarrollo neurológico y todo aquello. Y eso me lo explicó el doctor, me dijo, tienes que llevarlo incluso a un oftalmólogo porque el oxígeno directo hace que la retina de los ojos sufra y puede hacer que quede con una discapacidad. Yo empiezo a hacer ese tour médico y empiezo a llevar al niño a donde ellos habían dicho. Pero cuando él me da todas las órdenes, todas las referencias, yo le digo, lo único que yo le puedo decir y creo que cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Aleluya. Yo estaba seguro que Dios no iba a hacer un milagro a media. Yo estaba seguro que Dios, si había decidido manifestar su poder en la vida de mi hijo, iba a hacer un milagro completo. Cuando yo se lo llevo al oftalmólogo y le entrego los informes y él hace sus pruebas y evalúa al niño, me dice, si tú no me traes estos informes, yo no creo en lo que tú me dijiste, porque esas son las retinas más limpias que yo he visto en mi carrera profesional. Wow. Y yo le dije, Dios ha hecho un milagro en él. Y el hombre me dijo, créelo que sí. Hermano, de ahí en adelante, todas las pruebas que fue cognitivas, físicas, neurológicas, todas dejaban a los médicos atónitos de leer el informe y de ver al niño que estaban viendo allí. Para la gloria del Señor, mi hijo se desarrolló como un niño sano, como un estudiante sano, como un deportista sano, sin ningún tipo de limitaciones. Hoy día tiene 16 años, es un joven que sirve en la iglesia, que ha crecido sano, que lleva una vida normal. Pero yo siempre le digo a mi esposa y a él mismo, le digo, Dios tiene un gran propósito contigo, porque le plació rescatarte. Pero a su vez,
esa fue la forma en la que Dios perfeccionó nuestra fe. Ya nosotros no creemos en el Señor por lo que cuentan, por lo que dicen, por lo que alguien... No. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que Dios es real. Y la fe en tiempos difíciles lo que hace es robustecerse. La fe en tiempos difíciles lo que hace es hacerse más fuerte. Y eso yo se lo digo con el conocimiento de este testimonio a las personas que puedan estar viendo este material, que si tú estás pasando por procesos difíciles en tu vida y consideras que la fe no es suficiente, pues yo te invito a que con toda confianza tú te abandones en Dios, tú te abandones en Cristo, abraces lo que su palabra ha dicho sobre nosotros, abraces la verdad que Cristo ha establecido en su palabra y te aferres a la fe, y creo que verás grandes maravillas, así como yo las pude ver en mi familia y en la vida de mi hijo. Gloria a Dios. Impresionante, pastor. De verdad que Dios sigue haciendo cosas hermosas. Ahora bien, en ese momento difícil, en ese momento donde el Señor estaba fortaleciendo su fe, no solamente la de usted, sino la de su alrededor, la de su esposa, su familia, ¿cuál era el rol que usted cumplía estando en la clínica y al mismo tiempo dándole la fortaleza y la fuerza a la familia? Mientras usted estaba en un momento complicado, la familia a lo mejor quizás pendiente, wow, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las noticias? Correcto. ¿Cómo fue ese rol? ¿Cómo fue que Dios le dio la herramienta para usted sobrellevar esta situación? Yo digo que la fe, entendí en ese momento que es como un equipaje en donde tú tienes multiplicidad o una gran cantidad de herramientas. Porque evidentemente se dice fácil, pero yo seguía siendo esposo, padre de una niña, además de eso era el padre del niño que estaba allí en la clínica, era el que tenía que ocuparse de todas las cosas, era el que si había una situación de finanzas también tenía que resolver. Y yo pude comprender, tú sabes que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra rutina diaria, en nuestro devocional diario, tenemos como que los tiempos así separados, ¿verdad? Como que este es el tiempo de leer la palabra, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de trabajar, este es el tiempo de congregarse. Pero resulta que cuando tú estás viviendo una situación así, esa separación de tiempo no existe. No existe. No existe porque tú estás enfocado en una sola cosa, que es lo que tiene las alarmas encendidas. Entonces yo aprendí, además de eso, en ese proceso, a orar manejando, orar caminando, orar entrando al hospital, orar antes de hablar con el doctor, orar después de hablar con el doctor, orar cuando salía a buscar medicamento, orar cuando fui a buscar un donativo, porque hubo algo que le tenían que colocar al niño, que si el centro en donde él estaba era un centro privado, pero si el centro se lo facilitaba, agotaba los recursos de la póliza que lo cubrían. Entonces el administrador me sugiere, si tú consigues esto en un centro público donado, no agotas, pero si lo ponemos nosotros, agotas y te lo tienes que llevar, y el traslado es de vida o muerte. Entonces yo le digo, ok, me voy con una papelería, con toda la fe, orando por todo el pasillo, caminando hacia el carro, y viene una mujer y me saluda, amiga, y me dice, ¿qué pasó? ¿Quién está con el bebé? Le digo, ahorita nadie, porque voy saliendo a buscar una medicina. Y me dice, ¿qué vas a buscar? Y le muestro los papeles. Y me dice, vámonos con esto para un centro público. Yo tengo allí quien te va a atender, quien va a evaluar el caso para que te hagan un donativo. Wow. Y resulta que yo estaba orando que me recibieran bien en el centro público. Y resulta que no había salido de este lugar cuando ya iba con alguien que abrió puertas, que me llevó al lugar, que evaluaron todo, que me pusieron unas condiciones a firmar, pero me entregaron. En ese momento yo salí de allí con el medicamento que me habían pedido para mi hijo. Cuando yo regresé al centro en donde él estaba hospitalizado, tan rápido, con el donativo, con la medicina, me dijeron, oye, ¿dónde tú tenías esto? O sea, ¿cómo tú saliste de aquí hace media hora y ya tú estás aquí sin nada más el trámite burocrático te hubiera tomado el resto del día? Y yo le digo, bueno, porque Dios mandó a alguien que fuera conmigo y aquí está el donativo. Yo le doy gracias a Dios porque, por eso te digo, en ese proceso
ya no tienes tiempo de congregarte, te congregas con Dios allí, oras allí, haces devocional allí, haces ayuno allí, lees la Biblia allí, te arrodillas allí en un pasillo donde todo el mundo pasa y quizás te mira diciendo, ¿y este? Porque el niño está en una zona reservada. Claro. Y muchos pasaban y me veían, y ojo, te hago una salvedad, todo este proceso pasó en los días decembrinos, 24, 25, 31, primero, días de fiesta, días de compartir familiar, y muy poco personal, porque evidentemente en los centros clínicos en esa época dejan a las personas que realmente lo ameritan, el resto van a sus casas. Hay un bajo flujo, y resulta que ya todo el mundo veía al hombre que estaba ya arrodillado en la sala de espera, y dice, ese es el padre del muchachito que está allá adentro. Ya hasta los vigilantes decían, ese es el padre del muchachito que está en primer piso. Y era como que estabas como en una nube cubierto por el Señor. Como que había momentos en que yo caminaba por esos pasillos y yo no, sentía que iba flotando en el aire, porque yo iba como que en una conexión tal con Dios. O sea, era como que vivir, experimentar eso que solamente en momentos de crisis nosotros experimentamos. Yo sentía que en un momento dado yo estaba como los discípulos en la barca, azotado por vientos y azotado por olas, pero llegó un momento en donde ya el maestro se había despertado. Aleluya. Y había dicho, ya va, calmen los vientos, calmen las olas, y vino después el tiempo de bonanza. Y yo digo que aunque fue una de las etapas, una prueba de fe de las más duras que yo he pasado en mi vida, y esto, como te dije antes, a 15 días de haber sido ungido evangelista, a 15 días y de estar afrontando el ministerio, de ver cómo es que Dios me quiere usar en este ministerio, pero antes de eso, 17 días de fe. Yo digo que eso era como caminando por el desierto, para que entiendas que el mismo Dios que después te va a respaldar, que el mismo Dios que va a hacer milagros, que el mismo Dios que va a accionar cuando tú pongas tu fe a sus pies, es el Dios todopoderoso. Nada es por mí, nada es por ti, nada es por nosotros, todo es por su gloria y por su poder. Amén. Interesante punto que hoy habla nuestro hermano Pastor Marcos. Evidentemente bastante fuerte, sí, ese momento, pero quiero hacerte una pregunta. Mientras pasabas ese momento difícil, o ese momento donde el mismo Dios, el mismo Señor, estaba tratando con tu vida para que esa fe creciera, para que esa fe fuese fundamentada, hubo momentos donde ayunaste en la clínica. Cuéntanos, háblanos un poco de eso. Mira, hubieron momentos en donde yo empecé a, evidentemente, desarrollar mi práctica devocional diaria en el lugar donde yo estaba. Porque yo llegaba a las 6 de la mañana. Yo salía una que otra vez a hacer alguna diligencia que pidieran acerca del niño y regresaba y me iba a 11 de la noche. En la iglesia donde en ese momento yo me congregaba, la iglesia central, tenía un programa de radio donde se transmitía el servicio del domingo. Entonces yo el domingo no estaba en la iglesia, pero yo estaba sintonizando el servicio, el culto a través de la radio. Y yo llevaba allí mi lectura y llevaba allí mi tiempo, y como te digo, llegó el momento que era tan común en el piso donde estaba el bebé, que yo estuviera en una misma esquina, en un mismo lugar, con una Biblia, o arrodillado, o a veces llorando, a veces orando, a veces cantando a baja voz, porque era un centro de salud. Pero allí yo experimenté y practiqué todo lo que trataba de mantenerme lo más conectado con Dios, porque yo sabía que de Él provenían las fuerzas que yo estaba sacando, las fuerzas que yo estaba tratando de insuflar en mi familia, en mi matrimonio, en mi esposa, en mis familiares cercanos, pero a su vez confiando plenamente de que lo que ahora yo estaba viendo era simplemente momentáneo, porque yo estaba expectante del momento en el que Dios iba a hacer el milagro. Amén. Yo estaba expectante
te cuento algo que pasó durante esos días. Me llaman de la administración de la clínica, en su papelería regular, natural, y me dicen, te vamos a entregar los papeles de su nacimiento, todo, para que vayas procesando su tema de su identidad en el registro y todo esto. Porque no quiero decirlo, me dice la señora, la funcionaria que estaba allí, me dice, no quiero decirlo, pero en el caso del fallecimiento del bebé, vas a tener que procesar también un certificado de función. Y para esto tienes que adelantar este trámite para que después hagas el otro. Y yo tomo el sobre donde me están dando la papelería y yo le digo, bueno, esto va a tener que esperar, porque yo estoy seguro que mi hijo no se va a morir. Aleluya. ¿Qué sucedió con ese certificado? Lo guardé en una gaveta, llegué a mi casa, lo guardé, mi esposa me dijo, ¿qué es esto? Y le digo, no, ese es el certificado de nacimiento del bebé, pero después le sacamos partida de nacimiento. No le conté esto la que, fe esto estaba que pasó. tan puesta en el Señor que no fue necesario hacer la diligencia. Yo no dudé, yo lo dejé allí. Wow. Yo dije, yo estoy esperando un milagro de vida. ¿Cómo yo voy a irme a adelantar por este supuesto si yo estoy creyendo en un Dios que es todopoderoso? Lo guardé allí y en efecto, después que mi hijo fue de alta, después que todo, fue que le procesamos todo su certificado de nacimiento, su registro, porque después le dije a mi esposa, ve, esto me lo dieron a mí con esta condición, porque esto no se le da hasta que el niño no sale del centro, pero me lo están dando antes para evitar un trámite. Pero yo le creo a Dios. Aleluya. Y mira que creerle a Dios en un momento porque a veces tú, mira, no creas. A veces, Marco, hay momentos donde te quieres desplomar, en donde a lo mejor quieres tirarte a llorar o darle lástima a Dios. No, yo me voy a poner a llorar para que darle lástima a Dios y conmover a Dios para que Dios me responda. Pero resulta que Dios siempre ha estado al control. Amén. Desde ese momento yo empecé a sustituir, vamos a decirlo así, la frase de Dios toma el control por Dios siempre está al control. Porque decir Dios toma el control es pensar que Dios en algún momento pierde el control. Y no, Dios siempre está al control. Amén. Atención a toda la audiencia. Dios siempre tiene el control. Así es. Wow, pastor, interesante, poderoso este relato, esta vivencia que le ha tocado vivir, que le ha tocado experimentar en el Señor. Apenas 15 días de ungimiento como ministro evangelista. Llegan preguntas muchas veces. ¿Será que fue porque está en desobediencia? Mucha gente cuando ve a una persona pasando por dificultades dice, wow, ¿será que está en pecado? ¿Será que se apartó? Pero muchas veces entendemos que es el Señor tratando con el hombre, tratando así para enseñarle. Cuéntame, Pastor Marco, ¿cómo fue el hospedaje de la iglesia en ese momento de fe que estabas viviendo? Mira, una de las cosas más bonitas que nosotros como cristianos tenemos es la congregación de los santos. A veces no valoramos, quizás a veces digo, lo importante de formar parte de una iglesia local. A veces pensamos, sí, la iglesia soy yo, Cristo habita en mí, el Espíritu Santo está en mí. Hermano, pero es sumamente importante tener el respaldo y contar con tus hermanos, con la iglesia local. Porque si el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le dio una pareja, le dio su mujer, es porque nosotros somos seres que vivimos y habitamos en sociedad. Entonces, si la iglesia dice que tiene muchos miembros, el apóstol Pablo la describe como un cuerpo que tiene muchos miembros, la cabeza es Cristo y todos, cada uno tenemos una función. ¿Cómo podemos pensar que podemos prescindir de ese cuerpo tan maravilloso? Y yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo yo pude experimentar el respaldo, el apoyo, la solidaridad, el amor, la compañía de la iglesia. Yo, así como te digo que yo tenía momentos solo allí así también yo tenía momentos donde
prácticamente iba la iglesia en pleno a orar conmigo, a saludarme. Habían hermanos que se turnaban, unos iban en la mañana, unos iban en la tarde, a estar un rato ahí sentado conmigo, a escucharme, a orar conmigo. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor. Mi pastor en ese momento que ya está con el Señor ahora mismo. El pastor todos los días, en la mañana, la primera llamada que yo recibía al aclarar el sol era la llamada de mi pastor. ¿Cómo amaneció el hombre? Estamos orando. Pastor Everilde Castillo. El pastor Everilde Castillo. ¿Cómo está el hombre? Estamos orando. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Estoy orando por ustedes. Todos los días, al rayar el alba, esa era la primera llamada que yo recibía, era la llamada de mi pastor. Pero también lo que hoy es iglesia, donde está la pastora amada Mercedes Romero, eso era un respaldo diario, constante, no solamente a mí, sino también a mi familia. No solamente en oración, sino también en apoyo físico, en compañía. Por lo que yo experimenté lo que es tener una gran familia. Y créanme, mis hermanos, que cuando nosotros abrazamos la iglesia como nuestra familia, nosotros en momentos difíciles, en momentos donde la fe es probada, también nosotros experimentamos esa parte humana, esa parte de qué hubiera sido si yo paso por esta situación no teniendo una iglesia, no teniendo amigos, no teniendo a alguien que me diga, mañana te vengo a acompañar, no teniendo a alguien que me diga, esa diligencia la hago yo por ti, no teniendo a alguien que me diga, hoy vamos, mientras estás aquí, vamos a ir a visitar a tu señora. O sea, es tener el respaldo de la iglesia del Señor y saber que hay gente que está orando por ti. Saber que hay gente que está clamando por la situación de tu hijo, por la situación de tu familia. Y yo digo que lo más bello, por eso el Señor instituyó la iglesia, esa congregación de los santos, esa asamblea que somos todos nosotros, en donde nos sentimos no solamente hermanos, sino familia. Yo digo que es lo más lindo de la fe cristiana. Saber que cuentas con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son tus hermanos, que son tus amigos, que son gente espiritual que va a orar en favor tuyo. Sí, y interesante. Y la Biblia recalca algo hermoso que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. Correcto. Solamente los violentos le arrebatan. Esa fase importante de la iglesia. Pastor, hay mucha gente que cuando está pasando una prueba de fe, se aísla, mengua muchas veces. ¿Tienes algo para decirle a todos nuestros hermanos que quizás están pasando por un momento parecido, sí, quizás están pasando por un momento de dificultad, de oprobio, de necesidad? Hay una palabra para ellos, para que ellos puedan aferrarse de esa fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, naturalmente el ser humano cuando pasa por momentos de dificultad, apremio, sobre todo cuando llegan situaciones que te causan temor porque tú no tienes el control o que no sabes cómo enfrentarlas. En primer lugar, el hombre siempre trata de ocultar lo que le está pasando, en términos generales. Lo vemos desde el huerto, cuando el hombre falló, se escondió. Pero cuando nosotros entendemos que solo no podemos, que necesitamos el respaldo de quienes nos rodean, o sea, nuestra familia, nuestros hermanos, y que además de eso es el momento en el cual afrontamos pues la necesidad, porque ¿qué sucede? Nosotros llega el momento en el que podemos pensar que somos autosuficientes, hasta que llegan situaciones como estas que nos muestran que todos somos frágiles. Amén. Que hoy tú necesitas mi ayuda, pero mañana yo necesito tu ayuda. Y que no es un acto de debilidad pasar por una dificultad, porque a veces también tememos al señalamiento público de que si me están pasando situaciones adversas, es porque no estoy bien, es porque estoy en pecado, es porque Dios me está pasando factura o es un juicio de Dios.
y nada más alejado de la realidad. Porque Dios no hace juicios. Si Dios hiciera juicios constantemente, entonces nosotros estuviésemos exterminados. Dios ha estipulado en su palabra que hay un solo juicio, que al final los hombres compareceremos y que solamente a través de Jesucristo podemos ser justificados. Pero Dios no está, mira, hoy no fuiste para el servicio, para el culto, mañana tienes un juicio. No, o como tú tienes 3 días que no oras, es porque te está pasando eso. No, hermano, mire, nosotros habitamos en una naturaleza caída, pecaminosa, carnalmente. Y evidentemente en el mundo tendréis aflicciones, lo dijo el Señor Jesucristo. El propio Señor Jesús dijo esto, pero confía porque yo he vencido al mundo. No te dice, no, es que como yo te llamé, tú no vas a pasar por aflicciones. No. Confía porque todas esas aflicciones que te puedan venir, yo las vencí. ¿Me explico? Entonces, cuando el Señor nos da esa palabra de confianza, es para que nuestra fe se robustezca, se fortalezca. Yo veo a veces la fe en un sentido gráfico. Yo una vez vi en un programa donde a los boxeadores, los deportistas que practican el boxeo, tienen muy frágil el tabique nasal. Y la forma de fortalecérselo es múltiples fracturas. Es un golpe, fractura, hace callo, otra fractura, otro callo. Entonces, la multiplicidad de callos que se van haciendo de esa fractura hace que entonces ahora el tabique, aunque se desvía, evidentemente, se hace más fuerte. Entonces ya tú ves que un boxeador que al principio con el primer golpe sangra por la nariz, ya después adelantado en su carrera, no es tan fácil que sangre por la nariz. Entonces, cada fractura y cada golpe lo que hace es fortalecer. Yo a veces pienso y creo que la fe es así. Evidentemente, hay procesos en nuestras vidas que nos quiebran, que nos fracturan, pero que nos hacen más fuertes en lo sucesivo. Wow, poderoso. Entonces, no veamos cada situación adversa que vivamos como un juicio de parte de Dios, sino como un plan de fortalecimiento de nuestra fe. Abraham fue nada más y nada menos que llevado hasta el lugar donde iba a sacrificar a su único. Y estaba tipificado y dicho claramente, Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único. Es que vamos a ver, no, Dios se lo dijo literal. Y él sabía lo que él iba a hacer. Y ni siquiera lo dudó. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, porque estaba mal, porque Dios se enojó con él. No, porque ahora su fe se iba a fortalecer a tal punto que después de allí él fue llamado Padre de la Fe. Entonces, asimismo, nosotros en la fe en tiempo de crisis, lo que hace es no exponer, este era el que estaba en pecado y por eso pasó por esa situación. No, sino te estoy tallando, te estoy perfeccionando, te estoy puliendo, te estoy martillando, te estoy apertrechando para el camino que te espera, porque tú eres un propósito, una herramienta útil en mis manos. Wow, interesante. O sea, usted quiere decirnos que es necesario que venga la tormenta, es necesario que venga la prueba, es necesario que vengan los tiempos difíciles para que nuestra fe pueda fortalecerse en el Señor. Cuando vemos a lo largo de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historias bíblicas, testimonios, nos damos cuenta que la fe se fortalece es precisamente en tiempos de dificultad. Por el contrario, vemos que cuando quizás el pueblo de Israel o en alguna situación los creyentes están en un estatus cómodo, es cuando más se baja la guardia. Pero cuando la situación apremia, es cuando la fe se fortalece. Es cuando entendemos que necesitamos depender de Dios. Entonces, yo creo fielmente que nuestra fe pasa por adversidades para ser perfeccionada. Wow. El Señor Jesucristo en una oportunidad dice, porque al que más se le perdona, más ama. Es decir, a ese que más se le perdonó es el que más ama. Y Job terminó diciendo, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven, porque yo he visto tu mano, yo he visto tu accionar, obrar a mi favor. Entonces, cada prueba y cada desierto y cada situación en donde somos estremecidos, conmovidos, da como resultado un creyente parado, firme sobre la roca. Crecimiento. Excelente. Pastor Marcos, un predicador me dijo en una oportunidad, me dijo, bendita la prueba que me hace orar nuevamente. Así es. Bendito el proceso que me hace buscar de Dios. Y bueno, entendemos a través de esta conversación que es necesario muchas veces, que pasemos por diferentes momentos difíciles, pruebas, y que esa fe en nuestra vida, para todos los que nos están mirando, pueda afirmarse en el Señor Jesucristo. Así es. Ya para cerrar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Le daría un consejo a todos esos hermanos de la fe para que ellos puedan seguir peleando esta buena batalla, la cual muchos miran de lejos y piensan que es fácil, pero totalmente bastante complicada? Así es. Mira, yo me atrevo a hablarle de fe, además de a mis hermanos en Cristo, a aquellas personas que nos están observando y a donde pueda llegar esta conversación, que el hombre sin fe y sin esa dependencia y respaldo del Ser Supremo, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, yo digo que ni siquiera es la mitad de una persona. El hombre llevado por su suerte es menos que nada, es como una hoja, es frágil. Pero hablándole a los hermanos en la fe, hermanos, siempre cuando hemos decidido caminar con Jesús, debemos entender que es necesario que nuestra fe esté afianzada y afirmada en el mensaje y en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Caminar con Cristo es nadar contra corriente. Las corrientes del mundo donde vivimos navegan en un sentido. Caminar con Cristo es nadar en contra de ese sentido. Caminar con Cristo es creer en los momentos más adversos, más difíciles, que Dios siempre dará la respuesta. Caminar con Cristo es entender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aleluya. Esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama, nos ha seleccionado, nos ha limpiado, nos ha justificado, pero también nos ha dicho que el mundo está lleno de adversidades, de donde Él, a mí me encanta la oración de Jesucristo que está tipificada en Juan capítulo 17, y el Señor dice, no te pido solo por ellos, sino también por los que han de creer por medio de ellos. Amén. Pero después también el Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor no nos pensó quitarnos, el Señor pensó que nosotros debíamos estar en el mundo para impactar al mundo, pero evidentemente vivir en el mundo y estar en el mundo y estar en la naturaleza en la que hoy vivimos va a meritar embates, ataques, pero tu fe es lo único que te va a hacer permanecer firme. Hoy día nosotros podemos ver cualquier cantidad de corrientes que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. Nosotros podemos ver cualquier cantidad de modas que se levantan en contra del mensaje de Cristo. Hoy nosotros podemos ver costumbres que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y qué sería más fácil para el cristiano? ¿Seguir estas corrientes o resistirlas? Evidentemente, seguirla sería más fácil, pero resistirla va a meritar que el embate del mundo esté golpeando fuertemente en contra de los principios que tú y yo decidimos establecer en nuestra familia. Va a golpear fuertemente en los principios que nosotros hemos decidido establecer en nuestros hijos o que nosotros hemos establecido en nosotros mismos, ¿verdad? Pero resistir amerita fe. ¿Por qué? Porque cualquiera dice, Marco, pero tómatelo suave, déjate llevar. Y dice, ¿y con qué cara yo veo al Señor Jesucristo que me salvó a precio de sangre en la cruz del Calvario cuando yo digo,
tómatelo suave, déjate llevar. Yo prefiero permanecer firme en la fe que el Señor Jesucristo me enseñó. Así muchos digan, pero eso es anticuado, eso pasó de moda. Yo creo que mi Redentor vive y yo creo que la obra que Jesucristo vino a hacer por nosotros hace más de 2000 años sobre la tierra, sobre la cruz, en el monte Calvario, es la única forma en la que el hombre puede ser salvo. Al resto de las personas, aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, también les recomiendo avivar su fe. ¿Por qué? Porque usted también tiene fe. Todos. Es un don. Dios nos regaló la capacidad de creer. Unos la usan para rebelarse contra Dios. Otros la usan para descubrir quién es ese Dios. Yo te recomiendo, y le recomiendo a la audiencia, y le recomiendo a quienes nos escuchan, explora tu fe. Avívala. Conoce la persona de Jesucristo. No te digo que conozcas la religión de Cristo. No, te digo conoce a la persona de Jesucristo. Conoce el plan, la razón, el motivo que lo llevó a entregar su vida en la cruz del Calvario. Conoce la libertad que trajo su resurrección. Conoce el mensaje que Él ha dejado para transformar nuestras vidas. Y ahora enfócate en lo que Él ha prometido para los que le siguen. Conociendo eso, explorando tu fe y explorando el plan de Jesucristo, estoy seguro que vas a tener un encuentro con el Dios maravilloso que puede salvar tu alma. Wow, poderoso. De verdad agradecido en esta primera edición, Tiempo con Dios. Tocar este punto bastante importante, interesante, donde muchas personas van a tener la oportunidad de escucharte, Pastor Marco, no solamente hablar desde un altar, qué es lo que es la fe, sino evidenciar también en un momento bastante difícil todo esto que viviste y todo esto que pasaste. Lo más importante, que hoy nuestro Pastor Marco está con nosotros en este lugar, dando evidencia que hubo resistencia y que hubo fe. En nuestra primera edición, Tiempo con Dios, este tema fue para todos ustedes. Aconsejamos a todos que les den like, que les den a la campanita para que estén pendientes de todo lo que va a acontecer nuevamente en este tu programa Tiempo con Dios. De verdad agradecido, Pastor, por estar con nosotros en este lugar, en esta primera edición. Muchísimas gracias. Y creemos en el nombre de Jesús que el Señor le va a seguir ayudando y honrando, bendiciendo en el nombre del Señor. En familia, ministerio. Esto es Tiempo con Dios. Esto fue todo para todos ustedes. Dios les pueda bendecir a todos de una manera especial.